pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, comenzando en el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, comenzando la lectura bíblica en el versículo 11. Hechos 16, 11. Dice así la palabra del Señor: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este relato que nos narra Lucas aconteció durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Era la primera vez que Pablo se encontraba en Europa predicando el evangelio. Había sido guiado por Dios a dejar atrás la región de Asia Menor, donde había predicado y fundado iglesias, y cruzar el mar Egeo por una visión que Dios le dio de un varón macedonio. Al llegar a la región de Macedonia, Pablo, junto con sus colaboradores, que eran Silas, Timoteo y Lucas, fueron a la ciudad de Filipos. Dice el texto bíblico que hemos leído en los versículos 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estos predicadores del evangelio pasaron de Troas, en la costa de Asia Menor, y usted lo puede comprobar porque en casi todas las Biblias al final hay una sección de mapas. Lo que sucede es que a veces los mapas son tan pequeños que los que tenemos problemas en la vista no los podemos ver bien. Y yo, estudiando para la predicación, tuve que revisar diferentes Biblias para encontrar una que tuviera los mapas lo suficientemente grandes para poder ver bien estos lugares. Así que estos predicadores del evangelio dejaron atrás la ciudad de Troas en el Asia Menor y se embarcaron cruzando el mar Egeo hasta Neápolis, ya en las costas de Europa. Y de Neápolis se dirigieron a Filipos. ¿Qué fue lo primero que sucedió mientras estaban allí en Filipos? ¿Cuál fue el primer fruto de su labor de predicación en aquella ciudad? Pues lo hemos leído: la conversión de Lidia, la conversión de una mujer llamada Lidia. Les propongo que veamos de cerca el relato que Lucas escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en este texto bíblico lo primero que se nos menciona es el día y lugar del suceso, el día y lugar de la conversión
de Lidia. Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Así que era día de reposo, era el día de reposo judío. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, siempre comenzaba la predicación del evangelio por la sinagoga judía de la localidad. Eso vemos que es parte de la estrategia misionera del apóstol San Pablo. Llegar primero a la sinagoga de la localidad y comenzar allí la predicación del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo acostumbraba a hacer esto? Bueno, porque los judíos vivían esperando al Mesías. Y como ya el Mesías había venido al mundo y había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados y había resucitado, Pablo les iba a anunciar a ellos que lo estaban esperando estas buenas nuevas. Así que el apóstol Pablo empezaba dándoles testimonio de Cristo a los judíos y después les predicaba a los gentiles. El día de reposo era el momento más conveniente, porque era cuando los judíos se reunían para adorar a Dios. Pero esta reunión, si usted se fija, no fue en una sinagoga, ¿no es verdad? No fue en una sinagoga, no dice como en otras instancias que llegó a la sinagoga de los judíos, no, sino que dice que ocurrió fuera de la puerta de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad de Filipos, y especifica junto al río, junto a un río. Esto nos indica que en Filipos, en aquel momento, no había sinagoga judía. ¿Y por qué no había sinagoga judía en Filipos? Bueno, esto se podía deber a dos causas. En primer lugar, o que los judíos residentes en Filipos eran tan pobres que no podían reunir el dinero suficiente para tener su propio local y darle uso como sinagoga, o en segundo lugar, que no había la cantidad mínima requerida de hombres judíos como para establecer una sinagoga. Por lo que leemos en el texto bíblico, esta última parece ser la razón, pues no se menciona, en este pasaje, no se menciona la presencia de hombres judíos en Filipos. Para poder establecer una sinagoga en una localidad se requería el mínimo de 10 hombres judíos presentes en las reuniones. En el relato de Hechos, Lucas nos dice que las que se reunieron el día de reposo solo eran mujeres. Dice el versículo 13, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Al parecer, la presencia judía en Filipos en aquel momento era muy escasa. Solo vivían algunas mujeres judías, quizás casadas con hombres gentiles. De ahí que para el culto solo se reunieron algunas mujeres. Por eso no había una sinagoga. La reunión sucedió entonces junto al río. Así dice el versículo 13, que la reunión se llevó a cabo junto al río. Y mis queridos hermanos, esto nos da una enseñanza muy importante. No importa el lugar físico donde nos congreguemos. Lo importante es congregarnos para adorar a Dios. No importa si es un edificio o un lugar más sencillo, o incluso si es en un campo, como lo hicieron estas mujeres, porque evidentemente junto al río y fuera de los muros de la ciudad implica que se trataba de un campo. Pues no importa, lo esencial es el propósito de la reunión y que Dios esté presente. Amén. Cristo prometió en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Y podemos decir que el Señor está aquí. Amén. Miren, los patriarcas adoraban a Dios en los montes. Los patriarcas adoraban a Dios en el campo. Los cristianos primitivos se reunían en las casas. Lo vemos en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12. La iglesia de Jerusalén orando, intercediendo por la liberación de Pedro. ¿Dónde se había congregado? En la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ese era el lugar de congregación de la iglesia, en una casa. Y durante la persecución de Nerón, se reunían en las catacumbas de Roma, en las catacumbas. Hasta una cárcel se puede convertir en un lugar de adoración. Ustedes recuerdan cuando posteriormente al relato que estamos tratando hoy, Pablo y Silas adoraron a Dios en la prisión de Filipos. Pues ese lugar se convirtió también en un lugar de adoración. Así que hemos visto el día y lugar del suceso de la conversión de Lidia. Ahora veremos el motivo de la reunión. El motivo de la reunión que estaban teniendo allí ese día de reposo, fuera de la ciudad, junto al río. Y el versículo 13 también nos dice, donde solía hacerse la oración. Donde solía hacerse la oración. La oración siempre ha ocupado un lugar muy prominente en el culto a Dios. La oración es la manera en la que nosotros nos ponemos en contacto con Dios. Por la oración nos dirigimos a Dios y Él ha prometido escucharnos. Hay un versículo bíblico que yo creo que todos ustedes conocen. Y si lo conocen, les pido que lo repitan conmigo. Y es Jeremías 33:3, que dice así, y es una promesa muy grande: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos invita a orar: clama a mí, y al mismo tiempo nos da la promesa: y yo te responderé. Orar es entrar en comunión con Dios, y por medio de la oración nosotros le podemos expresar a Dios nuestra adoración. Y esto, mis queridos hermanos, nos indica también el motivo de la reunión aquel día que nos narra Lucas. Esto nos indica también que cuando la iglesia se congrega, debe aprovechar el acceso directo que tiene a Dios Padre, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aprovechar ese acceso directo a Dios Padre para elevar ante el trono de la gracia su agradecimiento, sus alabanzas, su confesión de pecados y sus súplicas por uno mismo y por otros, como lo hemos hecho ya en el servicio de hoy. Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto nos enseña que no se debe desvirtuar el propósito de la reunión de adoración de la iglesia para dedicarse a asuntos ajenos al culto a Dios, asuntos ajenos al reino de Dios. Otro detalle sobre la oración, específicamente aquí en la ciudad de Filipos, es que posteriormente, cuando Pablo y Silas se encontraron presos en la cárcel de esa misma ciudad, no solo cantaron himnos al Señor, sino que también oraron. Pues leemos en este mismo capítulo, pero más adelante, en el versículo 25, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que también nosotros somos inspirados por ello. El motivo de nuestra reunión, la oración, la comunión con Dios, entrar en contacto con el Dios Todopoderoso
que al mismo tiempo es nuestro Padre, gracias a la fe en Jesucristo, y poder expresarle todo lo que hay en nuestros corazones y recibir de Él todas las bendiciones espirituales que Él quiera derramar sobre nuestras vidas. Y mientras aquel culto campestre junto al río estaba aconteciendo, ¿cuál fue la actitud de Pablo en aquella reunión? Y ese es el tercer aspecto de la predicación de hoy. La actitud de Pablo y de sus colaboradores en aquella reunión. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues dice el versículo 13, hablamos. ¿Nota usted el verbo ahí? Hablamos. ¿Y de qué les hablaron? De la palabra del Señor, de lo que esas mujeres necesitaban escuchar, del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y el versículo 14 al final dice que Pablo predicó el evangelio. Pues dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo había llegado a Filipos guiado por Dios. Dios le había dado la visión de un varón de Macedonia, la provincia donde estaba Filipos, y el varón que vio el apóstol Pablo en aquella visión de noche le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, 9. Así que Dios había enviado a Pablo allí con un propósito, y el propósito era predicar las buenas nuevas de salvación. Para aquellas piadosas mujeres, la llegada de Pablo y sus acompañantes era una visita inesperada. Pero no era así para Pablo, porque él en sus viajes misioneros siempre estaba buscando la oportunidad de comunicar el evangelio. Y mucho menos era inesperada esta visita de Pablo y de sus colaboradores para Dios, porque Dios mismo era quien estaba guiando la expansión misionera de la iglesia. Y ahora estaba dando un salto trascendental de Asia Menor a Europa. El Espíritu Santo había guiado a Pablo y a sus colaboradores hasta ese pequeño grupo de mujeres con un propósito, y pronto se iban a ver los resultados iniciales de aquella predicación. Y esto nos lleva a otro aspecto del mensaje de hoy, y es la actitud de Lidia. ¿Cómo estaba Lidia en aquel servicio a Dios? ¿Cuál era la actitud de Lidia mientras el apóstol Pablo estaba predicando? Bueno, veamos lo que dice el versículo 14 al inicio. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dentro de ese grupo de mujeres había una llamada Lidia. ¿Cuál era su oficio? Vendedora de púrpura. Lidia era comerciante, era vendedora de púrpura. Y la venta de telas teñidas de púrpura era un comercio muy lucrativo. Y esto indicaba que Lidia era una mujer pudiente. ¿De dónde era originaria Lidia? ¿De dónde era originaria ella? Según el versículo 14. Estaba en Filipos, pero no era de Filipos. Dice que era de Tiatira. De Tiatira. Y esa palabra ya estoy seguro que les suena a ustedes. Tiatira, una ciudad del Asia Menor occidental, específicamente de la provincia de Asia, ubicada entre Sardis y Pérgamo. Tiatira también se menciona en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, porque una de las 7 iglesias estaba localizada en esa ciudad. Dice Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira, como muchas otras ciudades del Asia Menor, era famosa por sus tinturas o teñidos. Entre las ruinas de Tiatira, los arqueólogos encontraron una inscripción que decía los tintoreros. Usted sabe que en la antigüedad usualmente las personas vivían en barrios de acuerdo a su profesión. Eso era la costumbre en el mundo antiguo.
Por ejemplo, la calle se llamaba de los panaderos, porque en esa cuadra vivían todos los panaderos. Yo no sé cómo se podían llevar bien, especialmente si tenían negocios que hacían competencia. Pero eran los panaderos los que vivían ahí. Y otra calle se podía llamar los tintoreros. ¿Por qué? Porque ahí vivían todos los que se dedicaban al teñido y la venta de tejidos. Quizás por razón de su negocio, era que Lidia se había mudado de Tiatira a Filipos. ¿Y cuál era la actitud de Lidia mientras estaba en el culto? ¿Cuál era la actitud de Lidia? Veamos el texto bíblico. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella estaba escuchando la predicación de Pablo atentamente y Dios obró en su corazón. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos congregamos, debemos estar atentos a todo lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Nuestra actitud debe ser la de escuchar la voz de Dios. Cualquier otro tema debe ser puesto a un lado y debemos concentrarnos en aquello para lo cual vinimos: adorar al Señor y ser alimentados por su palabra. Satanás hace todo lo posible para que la gente no escuche la predicación del Evangelio, porque ese es el medio usual que Dios utiliza para llevar las almas a Cristo y para edificarlas en la fe. Así que estemos atentos mientras nos congregamos para la adoración. Otro aspecto más en la predicación de hoy que el texto menciona es la obra de Dios en Lidia. La obra de Dios en Lidia. Pablo estaba predicando en aquella reunión. Lidia estaba en una actitud de atención, de adoración y de escucha a la palabra. Pero Dios llevó a cabo una obra en Lidia. Dice el versículo 14: y el Señor abrió el corazón de ella. Dios obró en el corazón de Lidia mientras escuchaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17. El Espíritu Santo usa la misma palabra que Él inspiró para obrar en los corazones de la gente. El Espíritu Santo se encarga de convencer al pecador de su problema espiritual, de llamarlo al arrepentimiento y de hacerle comprender su necesidad del Salvador. Es la tarea del predicador anunciar el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien obra en el corazón del oyente. Cristo dijo acerca de la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien convence. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que escucha, la predicación no surte efecto. La predicación de la palabra de Dios debe ser ungida por el Espíritu. Se necesita la obra del Espíritu Santo tocando el corazón para que la persona tenga la oportunidad de recibir a Cristo en su vida. Satanás oscurece el entendimiento en cuanto a los asuntos espirituales. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo, se refiere al maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero el Espíritu de Dios ilumina el entendimiento por medio de su palabra, para que la persona que escucha el Evangelio esté capacitada para hacer la decisión más importante de la vida, que es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y hemos llegado al último aspecto de la predicación de hoy. El último aspecto de la predicación de hoy. ¿Qué sucedió con Lidia? Hay evidencias de la conversión de Lidia. Vamos a ver las evidencias de que esta mujer verdaderamente
se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como su Salvador. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, ¿y quién más fueron bautizados ese día? Que Lidia fue bautizada. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El primer fruto de la conversión de Lidia fue dar testimonio de su fe en Jesucristo por medio del bautismo. Y cuando fue bautizada y su familia, Lidia hizo confesión pública de su fe en Cristo por medio del bautismo. No se define si fue bautizada ese mismo día o después de un intervalo de algunos días. Y es probable que haya sido bautizada en aquel mismo río junto al cual estaban reunidos. Mis queridos hermanos, tan genuina fue la conversión de Lidia y tanto impactó su testimonio a su familia que ellos también creyeron en el Señor y fueron bautizados. Amén, gloria. Ahora bien, se piensa que Lidia era viuda porque no se menciona que tuviera marido, algo que hubiera sido común en esa época, hacer esa mención si hubiera tenido esposo. La expresión su familia, que fue bautizada, o su casa, puede ser una referencia a sus hijos adultos e incluso a sus sirvientes. Lo importante es que Lidia fue la primera convertida a Cristo en territorio europeo. El segundo fruto de la conversión de Lidia fue el servicio. El servicio. Lidia se dispuso inmediatamente a servir en aquella diminuta iglesia que comenzaba. Y la manera más práctica de hacerlo en aquel contexto era alojando, dándole posada, dándole albergue a los predicadores que Dios había enviado a la ciudad. Ella persuadió al apóstol Pablo y a sus colaboradores a que se hospedaran, ¿en qué lugar? En su casa. Parece que no le pareció bien a ella que los misioneros que le habían traído el mensaje de salvación se alojasen en posadas públicas, como seguramente lo estaban haciendo. De ahí su invitación a que se quedasen en su casa. El que el equipo misionero se haya alojado en casa de Lidia durante su estancia en Filipos no fue a pedido de ellos, no fue que ellos se aprovecharon, sino por la insistencia de Lidia, que quería servir de alguna manera. Dice el versículo 15, y nos obligó a quedarnos. Dios no solo había enviado a sus siervos a predicar el evangelio en Macedonia, sino que también había preparado alojamiento para ellos. Cuando Dios llama, también provee. Amén. Mis queridos hermanos, este pequeño grupo de cristianos fue creciendo hasta convertirse con el tiempo en lo que sería la iglesia de Filipos, a la que el apóstol le escribió una de sus epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por causa de su amable hospitalidad y su firme permanencia en la fe, esa iglesia ganó un lugar especial en el afecto del apóstol Pablo. Dios salvó a una mujer necesitada espiritualmente y a su familia, y Dios sigue salvando vidas hoy. Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios llama a todos a la salvación. Dios invita a todos a la salvación que recibimos creyendo en Jesucristo, su Hijo amado. El Señor obró en el corazón de Lidia en aquel servicio junto al río. ¿Ha obrado el Señor en tu corazón hoy? Amén. ¿Ha obrado el Señor en tu corazón hoy? Amén. Si es así, te invito a orar.
Gracias. Incline su rostro y vamos al Señor en oración. Padre celestial, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque el Evangelio, tal como Cristo lo dijo, es como la levadura, que siendo muy poquita cantidad y empezando de manera muy humilde y sencilla, puede leudar toda la masa. Gracias por ese pequeño grupo misionero compuesto por el apóstol Pablo y sus ayudantes, que llegaron por primera vez con el mensaje de salvación a aquellas costas de Europa, en Filipos, y comenzó aquella primera iglesia. Gracias porque el Evangelio se ha ido extendiendo, no solo allá en el viejo mundo, sino en todo el globo terráqueo. Te damos gracias porque el Evangelio se continúa predicando y las vidas siguen siendo salvadas por la fe en Jesucristo para gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que tú hayas obrado en los corazones de todos los que estamos aquí y que sigas obrando durante el resto de este día y de esta semana. Que nos acerques más a ti, que tú, Señor, pongas más deseo en nosotros de congregarnos, de adorarte, de alabarte. Bendice a la Iglesia Bautista Calvario, bendice a todos los hermanos y llénanos con tu paz, la paz de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.